Muy bien, estamos, bueno, hoy vamos a hablar, yo creo que lo que hemos estado hablando el mensaje es consecutivo en cuanto nos está apuntando hacia la muerte de Cristo, y hoy vamos a hablar vamos a tratar de hablar bastante de la muerte de Cristo, pero yo quiero enseñarles realmente el propósito de la muerte de Cristo. Yo creo que hoy en día los mensajes de resurrección, como que se copian mucho porque pues muchos hablan, ¿verdad?, de que lo están buscando en la tumba, que él ya resucitó. Otros están hablando de los que estaban llorando, estaban tristes porque se había muerto. Eso cabe dentro del contexto cultural, está bien alineado. Pero en lo que concierne a nosotros, la Iglesia de Cristo, eso no tiene mucho significado, no tiene mucha importancia para nosotros. A nosotros no nos incumbe mucho el hablar o el enseñar del lamento que ellos tenían cuando él murió, o el hablar o el enseñar de las personas que lo estaban buscando, porque eso no tiene relevancia por nosotros. Lo que a nosotros nos interesa es el propósito. Y yo creo que aprendamos realmente cuál es el propósito. Mucha gente, sabemos que hoy en día celebra, ¿no?, la muerte, la resurrección de Cristo. Mucha gente celebra la muerte el día viernes. Cristo no murió un día viernes, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Él murió un día antes de la Santa Convocación, que era un día antes de los panes sin levadura, lo cual, si hacemos cuentas, viene a ser un día miércoles, porque dice que como Jesús le dice en una ocasión, esta generación adúltera y perversa, dice, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Okay. Y dice, como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días, 3 noches. Entonces, si contamos miércoles, hay algo que nosotros muchas veces no conocemos, pero en el calendario judío, el día empieza a las 6, ¿ok? Y es hasta las 6 del siguiente día. O sea, 12, serían 24 horas. ¿Por qué empieza el día a las 6 de la tarde y no en la mañana como nosotros? Pues fácil, porque en Génesis dice Dios, y fue la tarde y la mañana un día, ¿correcto? Dios empieza a contar en la tarde. Entonces los judíos dicen, bueno, a la tarde, a las 6 de la tarde, o cuando se miran 3 estrellas, entonces comienza el nuevo día. Entonces Cristo entrega el Espíritu, muere cuando Él está en la hora novena son las 3 de la tarde, y luego Él muere, y entonces a partir de ahí se empieza a contar el día. Miércoles a jueves es un día, jueves a viernes es otro día, y viernes a sábado es otro día, 3 días completitos. ¿Okay? Pues Cristo resucita el día al terminar el día de reposo, que es el día sábado. Ahora, eso está en la Biblia, lo que pasa es que no lo estudiamos. Pero realmente la Santa Convocación comienza con los panes sin levadura. Una Santa Convocación es un día de reposo, no es el día Shabbat, no es el sábado habitual, sino que es un día de reposo para todo el pueblo. Por eso es que las mujeres, dice, iban a comprar especies aromáticas y esperaron que pasara el día de reposo. Porque Cristo estaba muerto. Pero para ese momento ya llegó. Cristo llevaba 2 días en la tumba. Cristo va a resucitar al 3er día. Entonces mucha gente predica de eso. Quizás el miércoles hablemos un poquito más de eso, que esté la hermana para que yo también le enseñe. Pero hoy yo quiero hablar realmente del propósito de la muerte de Cristo, porque es importante para nosotros. Muchos de aquí hemos conocido historias, predicaciones, enseñanzas, pero yo no quiero que sea una enseñanza más, sino yo quiero que usted aprenda realmente y valore realmente lo que Cristo hizo. Muy bien, porque sabemos de dónde vino Cristo, ¿va? ¿De dónde vino Cristo? Según la Biblia, ¿de dónde viene Cristo? ¿Mande? ¿De qué? Viene del Padre. Nosotros no venimos del Padre, nosotros nacimos en este mundo. Jesús es el único que vino a este mundo, nosotros no venimos al mundo, nosotros nacimos acá en el mundo. Entonces, ahorita vamos a buscar esa escritura que está en Juan 13. Muy bien, entonces, yo quiero enseñarles algo esta mañana, no sé si usted lo sabe, pero le quiero enseñar.
mucha gente dice, o todos hemos enseñado, predicar una ocasión que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero se va a sorprender realmente cuando usted sepa que no todos los pecados son iguales. ¿Correcto? A veces creo que nosotros mismos, los seres humanos, como clasificamos ciertas violaciones a la ley de acuerdo a la gravedad del asunto. Pues en la Biblia es igual. No todos los pecados son iguales. Le voy a decir por qué. Porque hay pecados, ¿ok? Hay pecados que son lo que conocemos como ofensas intencionales. ¿Ok? Intencionales. Hay pecados que se conocen como transgresión. Y transgresiones es una rebelión. Por favor, le facilitas una Biblia. Ok, está bien. Okay. Pecados de transgresión, que son pecados de rebelión, sabiendo y conociendo alguna regla o a un convenio. Transgresión. Iniquidad. ¿Okay? La iniquidad es una perversión, es algo premeditado, es un pecado que está hundido realmente o naciendo realmente del corazón. O sea, son tres cosas, tres pecados diferentes. No todos los pecados son iguales. Si conocemos estos tres tipos de pecados que menciona la Biblia, nos vamos a poder entender qué es lo que dice la Biblia. Por ejemplo, ¿usted se acuerda que en Génesis 4, cuando Adán y Eva son echados del huerto, expulsados del huerto, dice que aconteció que andando el tiempo que Caín trajo una ofrenda a Jehová, o que ellos trajeron una ofrenda a Jehová. Pero dice la Biblia que Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel, pero no a la ofrenda de Caín. ¿Okay? Hay una diferencia, ¿por qué no la vio? Porque dice que Abel trajo de lo primogénito, de lo mejor, de lo más gordo, para Jehová. Y mucha gente ocupa esa escritura para decir que tienes que traer a Jehová lo mejor, lo que te duela. No tiene nada que ver con eso. En fin, Dios le dice, Caín se enojó. Y dice que se enojó tanto que se le cambió el semblante, dice. Se mudó su semblante en otra persona. Se airó, pero enojado. Y entonces Dios le dice, ¿por qué se ha ensañado tu corazón contra tu hermano? Le dice, si hicieres bien, no serás enaltecido, le dice Dios. Pero si hicieres mal, dice, el pecado está ahí a la puerta. Pero con todo eso tú tendrás dominio sobre el pecado. ¿Qué tipo de pecado es ese? Porque Dios le advirtió a Caín lo que debía de hacer. Le dijo que no hiciera daño contra su hermano. Le dijo que podía rectificar. Le dijo Dios. Si miramos ahí en Génesis 4, ahí dice, Dios le dijo a él, si hicieres bien, tú puedes ser enaltecido. Pero si hicieres mal, le dijo, el pecado está ahí. Pero con todo y con eso, tú te enseñorearás de él, tú tendrás dominio sobre el pecado. Y con todo y con eso, Caín le dice a su hermano, salgamos al campo, y en el campo se levantó con su hermano y dice que lo mató. ¿Qué pecado es ese? No fue un pecado intencional. No, perdón. ¿Cómo se dice? No. Premeditado. No. Cuando no es intencional, fue un pecado intencional. No es que se me pasó, se me salió, se me resbaló por ahí. No. Tiene la advertencia. Cuando tiene la advertencia, le están dando una ley a él. No hagas daño con tu hermano. Entonces ya no solamente es iniquidad, ya no solamente es transgresión, sino que es un pecado que lo ha premeditado, lo piensa y luego va y lo ejecuta. La pregunta importante aquí es para nosotros, ¿el sacrificio de Cristo Jesús quita todos los pecados? ¿Quita todos los pecados? ¿Elimina todos los pecados? Porque eso es lo que nos compete a nosotros, la humanidad. Pensar y meditar en eso. ¿El sacrificio de Cristo quita todos los pecados? ¿O por cuáles pecados murió Cristo? Cuando usted dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Nueva criatura. En inglés dice a newborn, un baby nuevo. Como cuando usted toma un bebé y limpiecito, y bonito, y hermoso, y impecable. No tiene ningún pecado, está limpio. Bueno, el apóstol Pablo dice, en el Señor nosotros somos así cuando venimos al Señor. ¿Por qué? Porque nuestro viejo hombre, dice, ya fue sepultado. ¿Correcto? Ya está enterrado. Ya no es suyo su viejo hombre. Entonces, si somos nueva criatura. Si somos nueva criatura, entonces, ¿podemos acaso tener pecados de transgresión? ¿Podemos acaso tener pecados de iniquidad? Y ahí es donde está lo importante. Necesitamos pensar nosotros. ¿Qué pecados quitó Cristo? ¿O qué pecados quita Cristo? ¿Sí? Le voy a poner una línea de tiempo aquí más o menos aquí. Ok, aquí vamos a poner un old man, que sería un viejo hombre, ¿verdad? Un viejo hombre. Pero aquí vamos a poner un nuevo hombre. Bueno, esta sonrisa la vamos a borrar, la vamos a poner así. Un viejo hombre y un nuevo hombre. Ahí aprendí, ¿verdad? Bueno, cuando usted viene al Señor, todos sus pecados, todos, de verdad, todos, toditos, son tomados y son echados fuera. Usted quedó limpio. No porque usted lo merecía ni porque yo lo merecíamos. Dice la palabra del Señor que Él nos salvó, no por obras que hubiésemos hecho nosotros, no, sino porque fue su voluntad de Él. Y usted es una nueva criatura. Ya es una nueva criatura. Y cuando usted es una nueva criatura, usted empieza a caminar nuevamente. Y empieza a dar pasitos de bebé nuevamente. Por eso es importante que usted se congregue en un lugar donde le enseñan la palabra de Dios. Para que lo cuiden, para que lo alimenten, para que lo nutran, para que su crecimiento sea completo. Como cuando usted siembra una mata de maíz o de... El maíz es creo que lo más rápido podemos mirar el crecimiento, ¿no? Crece bonito y empieza a dar flor y da las mazorcas y así, bonito. Usted necesita un lugar donde le enseñan la palabra de Dios para que usted crezca. Porque si usted está en un lugar donde no le enseñan la palabra de Dios, usted no va a crecer. No va a crecer. Y si está en un lugar donde no le enseñan la palabra de Dios, se va a dañar. ¿Sabe por qué se va a dañar? Porque si no enseñan la palabra de Dios ahí, va a mirar a muchos hermanos o muchos congregantes que viven mal, que se portan mal, que hacen daño. Y usted, como es un bebé, pues va a decir, pues así ha de ser. Y a lo que miramos, pues hacemos. Es natural. Entonces, cuando usted viene al Señor, usted es una nueva criatura. Sus pecados le son perdonados. De ahí para adelante, usted carga con una responsabilidad. Yo cargo una responsabilidad. Ahora, si usted no ha conocido la palabra de Dios, si usted no lo ha enseñado la palabra de Dios, quizás usted no tenga tanta culpa. No puedo abogar yo por usted, pero yo pienso que quizás no tenga tanta culpa porque usted no ha conocido la palabra de Dios. Pero el momento que usted conoce la palabra de Dios, de verdad le enseñan. Por ejemplo, hoy, usted no va a salir de aquí igual. Porque usted en su pensamiento cuando salga va a pensar, yo soy una nueva criatura y vine al Señor, debo ser una nueva criatura. Por lo tanto, las cosas viejas, lo que yo hacía, ya no lo hago. Ya no lo practico. Porque de otra manera, como dice Hebreos, si seguimos pecando, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo si seguimos pecando? Dice Hebreos, estamos pisoteando, dice, el sacrificio de Cristo. Dice, el que viola la ley por boca de 2 o 3 testigos, ¿qué dice? Muera irremisiblemente, tiene que morir. Cuando viene este juicio en Hechos 6, el arresto de Esteban, dice que no le podían a él encontrar nada en lo que fuera culpable. Pero luego dice que vinieron 2. O sea, pagaron a unos testigos falsos para que vinieran y dijeran, este ha hablado contra este lugar y contra la ley y él merece la muerte. Y lo mataron. ¿Por qué? Porque si hay 2 o 3 testigos, la persona muere. ¿Cuánto más castigo, dice Hebreos, va a llevar a aquella persona que pisoteara la sangre de Cristo y tuviere por inmunda? ¿Sabe qué es inmundo? Inmundo es, bueno, hay una palabra realmente a lo que Isaías se refiere a eso, pero es algo vil, algo muy desagradable, muy sucio. Así hace la persona cuando sigue pecando después de haber sido una nueva criatura.
¿En qué pecado se convierte ese? Les voy a dar un ejemplo. Vamos a ir al libro de 1 Samuel, por favor. Primera de Samuel 15, por favor. Si alguien ocupa marcadores, aquí hay bastantes. Creo que tenemos 2 cajas de marcadores. Ábrelo, por favor. Ábrelo. Destápalo. Tiene la envoltura. Ok. 1 Samuel 15. Y en su verso 22 y 23. Eso es un ejemplo realmente de lo que es un pecado de rebelión. Un pecado de transgresión y un pecado de iniquidad. Ya no es solamente un pecado unintencional. En inglés se dice unintentional, ¿verdad? Unintencional. Sino que, a ver, ¿quién lo puede leer por favor? Samuel 15, 22 y 23. 22 y 23. Ajá. Dice así. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como oídos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Muy bien. ¿Qué aprendimos de allí? Mire, a Saúl le habían dado un mandamiento. Y el mandamiento era, ve y destruye a Amalek, mata a todo, a filo de espada, elimínalos. ¿Por qué Dios le dio ese mandamiento a nosotros, a él? Eso pues no lo sabemos. Bueno, podemos, si entendemos la cultura de aquel tiempo, podemos entender por qué Dios le dio ese mandamiento a ellos y por lo que iba a venir más adelante. Pero el mandamiento era que destruyera completamente todo eso. Y entonces, después de tener el mandamiento, ya eso se considera una ley. Y el que desobedece esa ley se considera un pecado de transgresión. Ya transgredió. Ahora, ¿dónde está la iniquidad? La iniquidad está en que él hizo un plan. Él hizo un plan. Porque Saúl no reservó lo más malo del botín, sino lo mejor del botín. O sea, había un plan. ¿Y qué es la respuesta que él da? Dice, yo lo reservé para hacer sacrificio y para hacer holocaustos a Jehová, tu Dios. Eso es lo que dice. Y entonces la reprensión del profeta Samuel le dice, Jehová no se complace tanto de la grosura de los carneros como se complace en que prestes atención, en que escuches, en que te detengas y escuche qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Y luego le dice, a veces nosotros o la humanidad piensa que tener un punto de vista respecto a algo, pues no es importante, pero es muy importante. Le voy a decir por qué. Yo he platicado con personas, me gusta platicar con mucha gente y durante mi trabajo y me relaciono con muchas personas y yo le invito a las personas y le digo, ve a la iglesia, ve a buscar de Dios. ¿Por qué no vas a buscar de Dios? Y por una u otra razón no van. Entonces dicen, pues yo sé que estoy mal. Yo sé que estoy mal, pero es que no sé. No voy. Ok, esa palabra que dicen, yo sé que estoy mal, parece algo sencillo, pero no es sencillo. Porque se convierte en obstinación cuando tú sabes que algo está mal, pero lo sigues haciendo. Y muchas veces los seres humanos pensamos que, pues solamente es un pecadillo. Es más grave que eso. Es más grave.
¿Por qué? Porque o la persona se insiste en seguir haciéndolo sabiendo que está mal. ¿Qué es eso? Es obstinación. Y fíjese lo que la Biblia dice acerca de eso. Que la obstinación, dice, es como idolatría. Como idolatría, ahí dice. Como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, si Dios te dice que hagas algo en su palabra y nosotros no lo hacemos, entonces estamos rebelándonos delante de Dios. Solamente desobedecí, no solamente desobedeciste, sino que dice es un pecado de adivinación. Y los adivinos y los agorreros, dice, se mueren a morir, se mueren. No quiero yo en mi tierra, dice Jehová, que se deshaga de Dios completamente. Entonces el final es muerte. Pero la persona que, en este caso, es que Saúl era así. Saúl le decía una cosa y Saúl hacía otra cosa. No hagas esto y hacía eso. Bueno, le dice, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Y qué pasa con esas personas de acuerdo a lo que dice la Biblia? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ya, se acabó. No tendrás. Éxodo 23 dice, no te hagas imagen de ni de arriba, ni abajo, ni de abajo de las aguas, ni de abajo de la tierra. No lo hagas. Pero la gente, ¿qué dice? Es que no es para ellos, es por Dios. No es lo que dice la Biblia. ¿Por qué esa, no sé si necedad es una mala palabra, pero sí esa terquedad de seguir haciéndolo? Dice el profeta, le dice a Saúl, eres como que fueras un encantador, un adivino, y eres como que estuvieras en idolatría, porque no crees en lo que Dios te dice, y por lo tanto Dios te va a desechar. Entonces, ¿qué pasa con una persona entonces? Estamos hablando del sacrificio de Cristo, que quita los pecados, pero ¿qué pecados quita? En hebreo hay 3 palabras, hay hataz, abon y peshach. Y los 3 tienen diferentes significados, como el pecado unintencional, como la transgresión y como la iniquidad. Si nosotros estamos en Cristo, somos nueva criatura. ¿Qué pecados deberíamos de practicar? Ninguno. Pero si llegamos a caer en alguno de esos, que sea el que no es intencional. Que sea ese. ¿Por qué? Porque fue intencional, no fue intencional. Quizás entró alguien y usted miró así y dio la vuelta y no fue intencional. Y usted hirió a la persona cuando entró. Eso es un pecado inintencional, usted no lo premeditó. A veces nosotros tenemos la costumbre a veces de mirar a una persona y la miramos y la escaneamos. No estoy diciendo que esté mal, pero no lo hagamos con malicia, porque entonces ya no va a ser un pecado intencional. Si llegamos a caer en unos pecados, que sea el que no lo pensé, no lo medité, pero que hay de aquel que mira el pecado, lo piensa acá, primero lo lleva acá, ¿no? ¿O de dónde va? El corazón y luego la mente y luego lo ejecuta. Entonces ya es un pecado intencional. Entonces ya no es solamente una transgresión. Mire, le voy a decir esto. El pecado de iniquidad forzosamente tiene la transgresión envuelta. Porque la transgresión es la violación a la ley. Así como hay mandamientos, estatutos, ordenanzas, también en los pecados también hay clases. El apóstol Juan dice en una de sus cartas, hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida, dice. Y cuando escuchamos eso, yo tengo que prestar atención y digo, ok, ¿por qué el apóstol Juan dice que hay pecados de muerte por el cual él dice que no se pidan? ¿Cuáles son esos pecados de muerte? ¿Cuáles son? Los pecados que son transgresión y los pecados que son iniquidad. Ahora la pregunta es, ¿murió Cristo por esos pecados? Después de que yo soy nueva criatura, ¿hay perdón para mí? Yo hacía esa pregunta el miércoles, bueno, la hermana hacía esa pregunta. Que hay una persona que viene con su corazón honesto, sincero. ¿Qué hay? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia respecto a eso. ¿Hay perdón para mí? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, vamos a ir a Hebreos.
Porque en Hebreos explica claramente eso. El escritor de Hebreos, que yo creo que fue Pablo, pero al final no tenemos certeza, ¿no?, de que haya sido Pablo. Hebreos 10, 26, por favor. Ok, Hebreos 10, 26 dice: porque si pecaremos voluntariamente, escuche, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Ok? Y dice Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad no te encadena, no te ata, la verdad te hace libre. El día que tú llegas a conocer la verdad, dice, si tú pecas voluntariamente, no fue que fue inintencional, no, sino que fue voluntariamente. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Señor, pero todos mis pecados han sido perdonados. Sí, todos tus pecados te fueron perdonados. Toda tu rebelión, tu transgresión, todos tus pecados te fueron perdonados. Ya tienes la verdad. ¿Qué vas a hacer con la verdad? ¿La vas a pisotear y vas a ir a pecar otra vez? Lo siento, entonces tienes un pecado como el de Saúl, de obstinación. Eres como un idólatra, no quieres escuchar la verdad. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y escuche que Hebreos 10, todo lo que es de Hebreos 10 para atrás, ya nos habló todo respecto al sacrificio de Cristo. Respecto a cómo Él entró, allá expiación por nuestros pecados, cómo es el sacrificio perfecto. Ya nos habló todo. Y ahora nos dice el escritor, después de decirnos todo, si usted mira bien, si usted estudia bien, todo lo anterior respecto a Cristo. Desde quién es Cristo, de quiénes son los ángeles, de cuál fue el trabajo de Cristo, cómo se glorificó, todo se lo va a enseñar antes del 10. Pero cuando usted llega al 10 le dice, ahora que tienes la verdad, si tú vas y pecas, no vengas a decir que hay perdón para ti. Y ¿sabe qué, hermano? Este era el mensaje de la iglesia del primer siglo. Este era. No es el mensaje que está predicando hoy en día. Porque hoy en día se predica que hay perdón para todos los pecados. Y que se predica que cada domingo o cada miércoles tú puedes venir y pasar al altar y arrepentirte. Eso es lo que predica hoy en día. Ven y arrepiéntete y recibe y restáurate y vete otra vez. Y el domingo nos vemos otra vez y otra vez. Y hemos hecho de esto, o han hecho de la iglesia de Cristo, un relajo. No les enseñan lo que dice la Biblia. Si abrieran la Biblia aquí realmente se van a dar cuenta qué es lo que dice. A ver, Cristo ya fue puesto en el madero por nosotros, ya pagó por nosotros. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir pecando? Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice. Porque los que hemos muerto al pecado no podemos vivir nuevamente en él. Este mensaje es el que se debe estar predicando hoy realmente. Hoy. No es para que nos sintamos culpables de que Cristo murió por nosotros. No, Cristo debía de morir por nosotros porque nadie lo podía hacer más. Nadie podía morir por nadie más. Tal vez alguien, dice el apóstol Pablo, dará su vida por un justo. Tal vez. Y creo que en ese tal vez está viendo como que un padre diera la vida por su hijo. Pero Cristo, dice, murió por todos nosotros. Ese sacrificio de expiación por nosotros. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Cristo ya murió. Nuestros pecados son perdonados. De modo que según está en Cristo, nueva criatura es. ¿Voy a permanecer yo en el pecado? Entonces estás jugando. Entonces no has conocido la verdad. Porque la verdad es la que te enseña. Te va a decir, tú ya eres perdonado. Isaías 1:18 dice, vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos, dice, como la grana, rojos, van a ser emblanquecidos como la lana, dice, como la nieve. Y si fueren como el carmesí, así de rojo, van a ser como una blanca lana. Venid luego, dice, ahora estamos a cuenta. Ahora, nosotros ya venimos, ya estamos a cuenta, ya estamos en paz, ya estamos en un convenio con Él. Convenio, covenant, un compromiso con Él. ¿Y ahora qué sigue?
¿Qué sigue? Eso se debería preguntar a todas las personas que están en los lugares religiosos hoy en día. Ok, ya vine, ya soy salvo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál va a ser mi proceder? ¿Cuál va a ser mi caminar? ¿Cómo me debo de comportar? ¿Cuál debe ser mi diario vivir? ¿Cuál debe ser mi lenguaje? ¿Cuáles deben ser mis acciones? ¿Cómo yo voy a hacer justicia? ¿Cómo, o sea, no para justificarme, cómo yo voy a hacer justicia con otras personas? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a ser luz del mundo? ¿Cómo voy a dar testimonio de que Cristo murió por mis pecados? ¿Cómo? Y ahí es donde falla mucha gente, porque no enseña nada de eso. Porque no les interesa. Porque ya hicieron algo, se construyeron algo y ahora están sentados en algo que es beneficioso para ellos. De eso no se trata el Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas? ¿Qué es la buena nueva? Que Cristo murió por mí, que pagó por todos mis pecados. Sí. Ya, ¿y ahora qué hay sobre mí? Ahora hay sobre una responsabilidad. Sobre usted ahora hay una responsabilidad. ¿Por qué? No porque usted mató a Cristo, no. Sino porque usted usted recibió, fue beneficiario de ese sacrificio. ¿Cuándo fue beneficiario? Cuando sus pecados le han sido perdonados. ¿Y ahora qué continúa, Señor? ¿Qué es lo siguiente? A ver, ¿qué hacía yo antes que ahora que vine a Cristo ya no lo voy a hacer? Tal vez mentía. Hay gente que miente. Y miente bastante. ¿No? Tal vez mentía. Tal vez robaba. Dice el apóstol, el que robaba, no robe más, sino trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tenga necesidad. Tal vez hablaba mal. Hay gente que tiene un lenguaje muy sucio. Tal vez, hermano, mencione todo lo que nos podamos pensar. Sí, pero todo eso ya se quedó atrás. Todo eso ya está sepultado. Ya Dios no se acuerda más de mis pecados. No, ya no se acuerda. Porque nosotros venimos a entrar en el nuevo pacto, donde yo no me acordará más de sus transgresiones. Ya usted está limpio. En Juan, cuando Jesús está hablando en Juan 15 acerca de la vid verdadera, Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre, dice, es el viñador, el labrador. Dice, todo aquel que en mí lleva fruto, dice, mi Padre lo limpiará, dice, para que lleve más fruto. El que está en mí, dice, permaneced en mí y mis palabras en vosotros, porque apartados de mí nada podéis hacer, dice. Ya vosotros, dice, estáis limpios por la palabra que les he hablado. Ya estamos limpios. Y cuando Él va a lavar los pies de sus discípulos, le dice Pedro, oh Señor, tú a mí no me lavarás los pies. Le dice el Señor, si no te lavo los pies, Pedro, no vas a tener parte conmigo. Y Pedro le dice, entonces no solo los pies, sino también la cabeza y todo el cuerpo. Y Jesús le dice, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Ya está limpio. ¿Por qué? Por la palabra que nos ha hablado. Ya nosotros estamos limpios. No limpios para tirar piedra a la gente, no. No esa clase de limpieza. Limpios para servir a Dios con una conciencia limpia. Ya estoy limpio, ya no puedo ir, como dice Pedro, como el puerco, otra vez. ¿Por qué da ese ejemplo? Así dice. Como la puerca lavada, dice, a revolcarse en el seno otra vez, en el cieno, en el lodo. No, y da otra expresión, habla del perro. No, ya no. Si es supuestamente de ahí donde nos ha sacado Dios. Nos sacó de lo más vil, de lo más sucio, de lo más inmundo. Todos teníamos pasado, en nuestro pasado, muchas cosas vergonzosas, de las cuales dice el apóstol Pablo, no debería ni siquiera acordarse. Hay gente que dice, yo doy gracias a Dios porque me sacó, y entonces se pone a testificar todo lo que era, todo. Dice el apóstol Pablo, ¿qué provecho tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora las deberías de avergonzar? Ninguno. No te acuerdes más de eso. Ya Cristo te limpió. El sacrificio de Cristo fue para limpiarte. Ya olvídate de eso. ¿Qué sigue de aquí para adelante? ¿Cuál es el mensaje que debamos de dar? ¿Qué es nuestra vida, nuestro caminar de aquí en adelante? Porque el sacrificio fue por todos nosotros, sí. Y si usted no había escuchado esta palabra, hoy lo está escuchando. La verdad es que Cristo murió por todos nuestros pecados. Pero Cristo no nos dio, ¿cómo se dice? Un rain check, un cheque en blanco.
Como cuando usted hace un cheque, ¿no? Ok, y aquí en la parte, aquí va la firma. Y no le pone fecha y le pone en blanco y pone la firma. Eso es un cheque en blanco. ¿Y qué significa eso? Que usted puede venir y poner la cantidad que quiera. 5 o 6 ceros. Y si se lo van a cambiar porque es un cheque en blanco, ya está firmado por el dueño de la cuenta. Dios a nosotros no nos dio un cheque en blanco. ¿No? ¿Dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte. Usted y yo no tenemos un cheque en blanco, un permiso para hacer y deshacer. Ay, al fin que estoy en el Señor. No tenemos eso. Cristo no va a venir y va a morir otra vez en la cruz por nosotros. No. Ya el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre, dice Hebreos. Una vez y para siempre. Para darle eterna redención a los que en Él se acercan. Nosotros ya nos acercamos. Ya así hemos sido redimidos de nuestros pecados. Redención, redimir significa pagar el precio. Ya fuimos comprados con sangre. Y ya somos parte del reino de Cristo, del reino de Dios. Por lo tanto, usted debe vivir como un súbdito del rey. ¿Qué es lo primero que haríamos si nosotros fuéramos a un lugar donde hay un rey? Y nosotros somos bienvenidos en esa comunidad. ¿Qué haríamos? ¿Qué sería lo primero que usted hace? ¿O que debería de hacer? Alguien que me piense, a ver. Usted llega a una comunidad y es aceptado y ahí hay un rey. ¿Qué es lo primero que hace? A ver. Agradecimiento por haber. Exacto. Usted está agradecido por lo dejaron entrar, ¿verdad? Y aparte del rey. ¿Y ahora qué? ¿En qué me ocupa? Me pongo a sus órdenes. Dígame qué es lo que prosigue. ¿No? ¿Qué es? Y eso lo vemos muchas veces en las películas, ¿no? De hoy en día de Hollywood, que películas de pandemia, de cosas así, hacen comunidades y entran. ¿Qué es lo primero? ¿En qué sirvo? ¿En qué ayudo? ¿Cómo soy útil? O sea, te han librado de la muerte, te han librado del caos, te han librado del inframundo, de todo. Ya veniste. Bueno, así es lo mismo en el reino de Dios. Es lo mismo. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo voy a ser acepto delante de ti? En el reino es lo mismo. No es una oración de ya vine, me arrepentí. Y salí a la calle, pues soy igual, ¿qué cambió? Nada. No, por eso es que es necesario enseñar a la gente. Mira, la palabra de Dios dice así, así y así, y esto es lo que debe de hacer. Por eso cuando de repente usted me escucha que yo lo llamo y platicamos así, no porque diga, ese hermano bien cansón, o ese hermano bien molestón, o me está... No, es que te estoy enseñando. Obviamente, si yo veo algo que algo está mal, mi deber es ir y ayudarte. No porque yo sea el mejor, pero porque yo estoy aquí enseñando la palabra de Dios. Porque yo debo ser un ejemplo. Pablo dice a Timoteo, compórtate en ejemplo para todo. Y debemos nosotros de tener esa cercanía unos con otros. Nosotros somos hermanos. Yo creo que todos somos hermanos. Todos somos hermanos aquí. Todos debemos tener esa confianza los unos para con otros. Y de ayudarnos, de socorrernos, de alegrarnos. Por eso cuando nos juntamos, involúcrese. Involúcrese. No es... A veces pensamos que las reuniones realmente no son buenas, pero al contrario, las reuniones fortalecen el lazo familiar. Y nos dan confianza, nos damos apoyo. ¿Y cómo vamos a saber realmente quién está pasando por qué cosas si no nos juntamos? Involúcrese en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dice en Corintios, vosotros todos son miembros de Cristo y miembros cada uno en particular. Quiere decir que no somos iguales dentro del cuerpo de Cristo. Todos tenemos funciones diferentes, pero somos del mismo cuerpo. Sus manos no son lo mismo que sus ojos. Sus oídos tampoco es igual que su boca, pero son parte del cuerpo de Cristo. Entonces debemos permanecer unidos. Cristo, hermano, murió por todos los pecados de nosotros, sí. Cristo murió por todos los pecados del mundo, sí. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, ya somos nueva criatura. No esperemos nuevamente venir y pedir perdón, y pedir perdón, y pedir perdón, y pedir perdón. Hay gente que realmente que hace eso todos los domingos, o todos los martes, o cada vez que va. No se trata de eso. Se trata de reconocer que Cristo Jesús, como dice la palabra del Señor,
con una sola ofrenda, hizo... vamos ahí a Hebreos 9, atrasito, 9:23, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, está hablando del tabernáculo, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y ahí se cumple la palabra que dice Jesús, en aquel día rogaréis al Padre y yo intercederé por ustedes. Porque dice que se presenta por nosotros ante Dios. Y dice, y no para ofrecerse muchas veces, escuche bien, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. En la fiesta de Yom Kippur entra el sacerdote. Cada año, como estábamos leyendo en Levíticos. Cada año del sacerdote. Y dice, de otra manera, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación, en el cumplimiento de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados, escuche, los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y ese es nuestro Redentor. Ese es nuestro Redentor. Cuando aparezca por segunda vez, ya no va a ser Redentor. No, va a ser juez de vivos y de muertos. Cuando usted tiene un problema ojalá que no, ¿verdad? Pero cuando yo hablo de mi experiencia, cuando tiene un problema con la ciudad o con alguna persona y usted tiene oportunidad para usted ir y conseguir un buen abogado, y si es el mejor, mucho más, usted consigue un buen abogado y usted se defiende, el abogado le hace su defensa, le presenta sus pruebas y luego van donde está el juez. A veces el caso no tiene que llegar ante el juez, se desestima antes por falta de pruebas de un lado o de otro, hay un acuerdo. Pero dice, ahora tomo este ejemplo porque hoy en día el que aboga por nosotros es Cristo. El que aboga por la humanidad entera es Cristo. Cristo. Porque Él dio su vida por todos. Pero llegará un momento en que Él no será abogado nomás. Él viene, dice Apocalipsis 20. Él viene, dice, con una vara de hierro, Él viene a gobernar a las naciones. Entonces Cristo no será el siervo humilde que leyó nuestro hermano hoy. Ciertamente llevó Él nuestros pecados y nuestras rebeliones. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, angustiado Él como cordero, a la muerte fue llevado. Y como oveja delante de sus trasquiladores, e inmudeció y no abrió su boca. Ese fue Cristo. Isaías 53. Ese fue Cristo. Y ese cordero entró a la presencia de Dios y expió nuestros pecados. Y ese cordero es el que nos libra de la muerte y ha dado el pago. Ha sido nuestra remisión. Pero un día, ese cordero ya no es un cordero así. Sino que Juan lo mira en Apocalipsis y dice, yo miré a uno con su rostro tan brillante como el sol. Y sus pies, dice, como de bronce refulgente. Y tenía una vestidura y cuando lo vi, dice Juan, me caí como muerto a sus pies. Porque no podía ver tanta majestad, tanta gloria. Ese es nuestro Redentor. Pero un día ya no va a ser Redentor. Va a ser juez. Y si tú vas, o tú y yo vamos delante del juez con transgresiones, con delitos que hemos cometido, el juez va a decir culpable. Va a decir culpable. Porque alguien que se presenta sin tener a alguien que abogue por él
Y siendo culpable no tiene defensa. El mundo hoy en día menosprecia el sacrificio de Cristo. Lo menosprecia. No le da la importancia, no les importa. Saben que hubo un redentor que murió por ellos y no les interesa. Al contrario, se burlan, hacen ofensas, hacen toda clase de aberraciones en su nombre. Esos shows que hace la gente hoy en día de vestirse como que fuera Cristo cargando cruz, eso es una burla. Y el día que usted mire un video de eso, no lo vea. No lo vea, no siga siendo partícipe de esa malicia de la gente. Porque es lo que el mundo hace hoy en día. Se burlan. Piensan que eso es... Hermano, usted sabe la solemnidad que estaba... estoy usando esa palabra porque no es una palabra común. Delante de Dios cuando el cordero estaba siendo sacrificado. Yo no me puedo imaginar. No me puedo imaginar. Pero yo sí creo, hermano, que todos los ángeles y todo el ejército celestial estaba pendiente de lo que estaba pasando. Porque se estaba consumando el sacrificio perfecto. Eso no es un juego, no es un relajo. Y hoy en día la gente lo toma como algo de burla. Y se ríen y hacen todas las barbaridades que estaban haciendo los incircuncisos del primer siglo, los romanos, los gentiles, lo están repitiendo. Y para ellos es gracia. Y no tenga la menor duda que al salir de ahí se van a pecar nuevamente y se van a hacer su vida normal como hacen siempre. Esa gente entregará cuenta a Dios por lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno dé cuenta de lo que haya hecho mientras estaba en vida, sea bueno o sea malo. Por lo bueno también te van a juzgar. Pero qué vergüenza vas a tener de que juzguen por lo bueno. ¿Qué vergüenza? Ninguna. Al contrario, hice bueno. Pero ¿qué hay del que hizo malo? Y todos, como dice el hebreo que acabamos de leer, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Y aquel sacrificio que fue derramado por nosotros un día, ese va a ser realmente la carta por la cual nos van a condenar, o van a condenar a aquellas personas por haber tomado eso en vano. Hermano, la iglesia de Cristo es santa. Usted es parte de la iglesia de Cristo. Todos componemos la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo debe ser santa. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, os he desposado como una virgen para Cristo, para presentarla a Cristo. Hermano, esa palabra virgen tiene mucho significado. Mucho. Os he desposado como una virgen para presentarlas a Cristo. Pureza, santidad. Eso es lo que significa. Y eso es lo que la iglesia de Cristo debe de ser. Tristemente no es hoy en día. No digo que todas, pero mucha gente ha corrompido. Se ha corrompido todo, hermano, desde el inicio del servicio hasta lo último. Y la maldición más grande que han traído es que han involucrado realmente, que han traído un bienestar hacia una familia o hacia una persona. Eso es una maldición, eso no es bueno. Porque es bueno ayudar. Es bueno que tú te quites el pan de la boca y se lo des a alguien, sí, pero a alguien que lo necesita. Se ha corrompido tanto la iglesia de Cristo que esto no se predica. Esto no se enseña. ¿Por qué? Porque la gente se va a ir. Pero hermano, los que somos de Cristo, la palabra nos ayuda, nos edifica. Yo también en un momento viví perdido, viví mi transgresión y mi pecado, pero ya no más. Porque la vida en Cristo no es un relajo, no es un juego que tú puedes tomar y jugar y pasarla bien. No. Hermano, un día usted estará delante del Señor. De verdad. Ya sea que usted esté en este cuerpo o esté en la otra vida, pero estará delante del Señor. Y va a entregar cuentas, hermano, y yo no voy a poder abogar por usted. Es más, el que era su abogado no va a poder abogar por usted. Va a estar solo. Usted y su vida. Usted y todo lo que hizo. Todo lo que hizo. Y eso nos debe a nosotros no de preocupar, pero sí nos debemos tener hacer conciencia. ¿Por qué? Cristo dio su vida por nosotros. Borró nuestros pecados. Ahora yo soy una nueva criatura. Ahora yo debo vivir como Él dice que yo viva.
Digo pues, dice el apóstol Pablo para terminar en Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu, dice Gálatas 5. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne, dice, se oponen contra los deseos del Espíritu. Y ambos batallan para que no se haga la voluntad de ninguno, dice. Usted tiene una batalla. Yo también tengo una batalla. Yo también. Mi carne y mi espíritu. ¿Qué tiene que ver el sacrificio de Cristo ahí? Nada. Nada. Es una batalla suya, mía, como lo tenía Pablo también. Dice Pablo, para que no me enalteciese yo de mis visiones, se me ha dado un mensajero de Satanás para que abofetee mi carne. O sea, se me ha dado un aguijón en mi carne, dice Pablo. Pablo andaba con eso. Usted también anda. Debemos de cuidarnos. A veces la gente está cuidando de Satanás o cuidándose de allá. Deje eso quieto. Cuídese de usted. Porque usted sabe dónde es que, de dónde lo sacó el Señor. Y usted sabe dónde sus pies se debilitan. Hágase para el otro lado. De verdad. Hágase para el otro lado. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne no son compatibles con los deseos del Espíritu. Gálatas 5. Grábese bien eso. Gálatas 5. Y le va a decir, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Les va a decir todas las obras de la carne. Y le va a decir los frutos el fruto del Espíritu. Que es contrario. ¿Quién es usted? ¿Es espiritual o es de la carne? Quiero creer que nosotros somos espirituales. Y estamos, aunque batallando, pero luchando en lo espiritual. Porque acuérdese, sus pecados ya le fueron perdonados. Pero no tiene un cheque en blanco para ir a seguir pecando. Guardémonos. Así como la Virgen cuando se guarda para su esposo. Ok, estaría bien que la Virgen ya está comprometida y se va y se va de paseo y se va por allá y se va por allá con los demás muchachos, sabiendo que está comprometida para casarse. A nadie le va a gustar eso. A nadie. Entonces, Pablo dice, como una virgen guárdese para el Señor, impura, en santidad. Porque eso realza en lo que Cristo hizo por nosotros. De lo contrario, de nada sirvió que morir a Cristo. De nada sirvió que lo prediquemos y lo realcemos el día de resurrección y todo el año. Yo no quiero venir el año que viene y otra vez hablar de lo mismo y otra vez traer a conciencia, porque todo el año no le estuve enseñando. No, usted me va a escuchar de eso. Aquí me va a escuchar. Porque yo quiero que usted se cuide. Yo quiero que usted permanezca en el Señor. Cuando un día me toque entregar cuentas a mí, de verdad, y no es jactancia, y lo digo de una manera honesta y correcta. Yo sí quiero decir, como dijo Jesús, Señor, de los que me diste, no perdí a ninguno. Sino el que se perdió, dijo, el hijo de pecado. Había uno que ya era destinado para perderse. Pero de los demás, ninguno se perdió. Entonces, usted y yo, hermano, debemos de cuidarnos para el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, en esta mañana. Vamos a dar gracias a Dios en esta mañana. Acordémonos en las oraciones de orar por aquellas personas que están enfermas, aquellas personas que están en la guerra, aquellas personas que necesitan la oración. Que el Señor nos guarde y nos conforte con su palabra también a cada momento. Amén. Vamos a orar, hermano. Carlos, por favor, ponemos. Padre, te queremos dar gracias por este momento, Padre, por tener un lugar donde buscar de ti, Padre, porque cada día hace falta tu palabra, Señor, cada día más necesitamos de ti, Padre. Gracias, Señor, por enseñarnos que para vencer la muerte, Señor, tú nos libraste del pecado, Señor, si estamos en ti, Padre, si seguimos tu palabra, si seguimos tu mandamiento, Padre. Gracias, Señor, porque tú resucitaste para enseñarnos que venciste a la muerte por nosotros, Padre. Pero tenemos que ser fieles a ti, Padre. Gracias por ese momento, Padre. Te damos gracias porque podemos estar en un lugar donde buscar de ti. Tenemos un lugar donde reunirnos y escuchar la palabra verdadera, Padre. Te damos gracias por todo ello. Te damos gracias por nuestros trabajos, Padre, nuestros hogares. Te damos gracias porque tú nos cuidas en la carretera, Señor, diariamente. Te damos gracias porque tú cuidas a los niños en la escuela, Padre. Te damos gracias por nuestros matrimonios. Muchas gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, Padre, por nuestros niños. Te damos gracias por nuestros nietos, nuestras nueras, por nuestros hijos, Padre. Te damos gracias. Gracias porque tú cuidas a la familia, Señor, donde quiera que se
gracias, Señor, porque tú estás presente en todo lo que hacemos. Te damos gracias porque tú cuidas a los enfermos, sanas a los enfermos, Padre. Esas personas que están pasando por situaciones, Padre, con tu mano sanadora. En los hospitales, Padre, donde haya necesidad, Padre, con tu mano sanadora, por tu bendición en ellos, Padre. Esas personas que están pasando por el cáncer, Señor, esa persona que está pasando por enfermedad, ya sea la que sea, Padre, con tu mano sobre ellos, Padre. Te damos gracias por todas las personas aquí reunidas, Señor, por su familia, Señor. Gracias, Padre, te damos por las personas que están conectadas, Señor. Te damos gracias por todos ellos, Señor. Gracias por esos proyectos pendientes, Padre, por tu bendición sobre ellos para que se ejecute, Padre, para que podamos estar en paz, Señor, en esos lugares, Padre, porque te necesitamos, Señor, más. Cuida a la familia, Señor, de los soldados que están en la guerra, Padre, innecesariamente. Gracias, Padre, te damos porque tú estás cuidando las familias de ellos, Señor. Los soldados, Señor, cuídalos en la batalla, Señor, tráelos con bien. Estamos en el mismo barco, Señor, y tú eres el capitán, Señor, que nos guía a puerto seguro. Gracias te damos, Señor, por todo ello. Te pedimos bendición para toda la semana, Señor. Te pedimos bendición por los enfermos. Te pedimos, Señor, que nos cuides en la carretera, que nos cuides en nuestro trabajo, que siempre haya pan en la mesa, Señor, para todos, Señor, para todos los pobres del mundo y para todas las personas, Señor. Gracias, Señor, te damos. Todo esto te pedimos en el nombre de tu Hijo amado que murió en la cruz por nosotros, Padre. Amén, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos.